Cordial saludo, mi nombre es Juan Gabriel Fernández, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones del CEAD Ibagué de la UNAD. Ese es la práctica número 1 del curso Software para la Ingeniería. Nos solicita que tengamos instalado el MATLAB para crear unos programas. Aquí tenemos el MATLAB versión 2015 y nos solicita que realicemos un programa donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un divisor de tensión. ¿Sí? Ahí tenemos que solicitarle al usuario el valor de las dos resistencias y el valor del voltaje total. Debemos hacer el programa en lenguaje de programador y como modo de usuario. Entonces vamos a ver aquí en MATLAB. Es el primer programa, nos solicita un divisor de tensión. Pues aquí tenemos el circuito, como es el divisor de tensión. Y ya aquí en el editor de MATLAB, bueno, tenemos aquí unos títulos. Y aquí nos dice que nos va a mostrar, como primera instancia, nos va a mostrar en la pantalla que el programa para calcular la caída de tensión en dos resistencias. Nos va a solicitar el valor de R1, el valor de R2 y el valor del voltaje inicial, el voltaje de entrada. Esos son los datos que vamos a obtener. Ahora nosotros vamos a crear la fórmula para el divisor de tensión en R1 y el divisor de tensión en R2. Aquí las podemos observar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en pantalla, vamos a mostrar el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la R2. Vamos a ejecutar. Entonces nos dice programa para calcular la caída de tensión. Esto ya es en modo usuario. Dice que ingrese el valor de R1. Vamos a darle un valor de 7200. R2 un valor de 330. Y el voltaje vamos a darle un valor de 12 voltios. Entonces él nos calcula el voltaje en la resistencia 1, 11.47 voltios, y en la R2, 0.53. Vamos a ejecutarlo otra vez, vamos a hacer otro ejemplo. Nos dice que ingrese el valor de la resistencia 1, se le quedó 20. Vamos a decirle que 560 R2 y 5 voltios. Nos dice que el voltaje en R1 es 1.41 y en R2 de 3.59. Este es el problema número 1, que es el divisor de tensión. Ahora vamos a ver en el ejercicio 2, nos dice que realicemos un programa donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias. O sea, este sería un divisor de corriente. Aquí tenemos el divisor de corriente que pues, básicamente es un circuito en paralelo donde la corriente que pasa por cada resistencia se va a dividir. Y tenemos la fórmula del divisor de corriente que va a ser esta que vemos acá. Entonces vamos a calcular aquí en MATLAB
Este es similar al anterior, sino que ahora tenemos que él nos va a solicitar el valor de la resistencia 1, nos va a solicitar el valor de la resistencia 2, la entrada, ¿sí? La corriente de entrada, y nos va a hacer la siguiente fórmula. La corriente de R1 va a ser igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, y todo esto lo vamos a multiplicar por la corriente de entrada. Lo mismo para la corriente en R2. Después de esta operación ya le vamos a decir que nos muestre en pantalla el valor de la corriente en R1 y de la corriente en R2. Vamos a ejecutarlo. Y aquí vamos a ingresar la corriente, no, vamos a ingresar la resistencia 1, vamos a darle un valor de 560 ohmios, una resistencia de 330, y le vamos a decir que va a circular un amperio. Pues aquí nos dice que la corriente por R1 es 0.37 y la corriente en R2 0.63. Vamos a hacer otro ejemplo con este, y le vamos a decir que tenemos una resistencia 1 de 3300 y uno de 3300 en R2. Los dos resistencias son iguales y un 4 amperios. Entonces nos dice que la corriente que va a circular por las dos resistencias va a ser igual a 2. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. Dice que realicemos un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de resistencia en unidades de ohmios, y almacene en su primer arreglo el valor de voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, el valor en resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios. Y después que haga eso, eh, después de que se hayan generado esos dos arreglos, el programa debe generar uno tercero que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios. Listo. Entonces, para este problema tenemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si vamos a ejecutar, todo. Bueno, este programa sí es un poquito más largo. Entonces, en el display mostramos que lo que va a hacer el programa. Vamos a solicitar un voltaje de entrada y nos pide un voltaje, y vamos a tener la sentencia if, ¿sí? El condicional if, que nos va a decir que si el voltaje es mayor o igual a 10 a la menos 9 y el voltaje es menor a 10 a la menos 6, el voltaje va a ser el voltaje que le vamos a generar, va a ser el voltaje por 10 a la 9. Aquí lo que hacemos es multiplicar y dejarlo en un término que se pueda leer. Ahora le decimos que si esa sentencia se cumple, entonces el que va a hacer va a imprimir y nos va a decir que el voltaje es, vamos a dejar unos espacios, vamos a ponerle dos decimales y nos va a mostrar el voltaje.
pero entonces nos va a decir que el voltaje está expresado en nanovoltios. Si no, entonces él va a volver a preguntar, el voltaje es igual o mayor a 10 a la menos 6 y el voltaje es menor a 10 a la menos 3. Si esto se cumple, nos va a decir, nos va a imprimir que el voltaje está en microvoltios. Lo mismo para cada una. Entonces tenemos para milivoltios, voltios, kilovoltios, megavoltios. Entonces cuando alguna de esas se cumple, él finaliza y ahora me va a solicitar ingresar el valor de la resistencia. Entonces vamos a mostrar en pantalla que debemos darle un valor a la resistencia y vamos a generar lo mismo que ahorita. Vamos a mirar el conditional if. Vamos a decir que si la resistencia es mayor o igual, entonces según el valor que nosotros le ingresemos, nos va a decir que está expresado en nanovoltios, en microvoltios, en milivoltios, en ohmios o en kiloohmios. Después de tener estos cálculos, vamos a decir que mediante ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, si I es menor o igual, si es menor a 10 a la menos 9, imprima, bueno, esto por lo que pues este lo ingresé por si damos un valor más pequeño de los que tenemos, que es hasta nanovoltios, entonces nos muestra en el display error. Y aquí ya, pues si el valor de esta corriente nos da esto, pues nos la va a imprimir en nos la va a imprimir en nanoamperios, microamperios y así sucesivamente hasta llegar a mega amperios. Nos va a imprimir el valor de esa corriente que calculamos acá por medio de esta fórmula. Y ese es todo el programa. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora decimos que el programa es para calcular los prefijos y la ley de Ohm. Pues ingresa el valor del voltaje. El valor del voltaje le vamos a decir que tenemos un voltaje de 12 voltios. Entonces él nos lo expresa en la unidad voltios. Y que tenemos una resistencia de 33.000 ohmios. Entonces aquí él nos dice que la resistencia que ingresamos es de 33 kilo ohmios. Y nos hace el cálculo de la corriente y nos la expresa en microamperios. Nos dice que son 363.64 miliamperios. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decirle que tenemos 1000 voltios. Nos dice que esto es igual a 1 kilovoltio y le vamos a ingresar 4 amperios. 4 ohmios. Y nos dice que el valor de la corriente son 250 amperios. Bueno, damos otro para que nos muestre el prefijo más grande. Hagamos 1000 y una resistencia de 30. Eso aquí nos dice que la corriente es de 33 amperios. Ahora vamos a
el siguiente problema que nos dice, que realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente. Pues aquí tenemos que el capacitor en serie se comporta con la siguiente fórmula. Entonces decimos que en un capacitor en serie, la capacitancia equivalente va a ser al inverso de la capacitancia equivalente, igual al inverso de cada a la sumatoria al inverso de cada capacitor. Entonces vamos a ver aquí el código. Entonces ese es un programa para calcular el valor de capacitancia total de un circuito serio paralelo. ¿Qué necesitamos acá? Aquí tenemos que él nos va a ingresar esta variable en pantalla, que la vamos a poner en una sentencia que se llama switch, y el cual le vamos a crear unos casos para que él determine qué tipo de cálculo va a realizar. Entonces para el caso 1 le vamos a decir, bueno, aquí tenemos en el caso, aquí nos va a seleccionar si en el ingreso, como tenemos aquí el caso 1, entonces él nos va a decir, con esta sentencia nos va a decir, selecciona el tipo de circuito. Entonces aquí le decimos si es serie, digite el número 1, si es en paralelo el número 2. Entonces él me va a escoger entre esos dos números. Y va a ser el 1 que es serie, nos vamos a ir al caso 1. Entonces ahora en el caso 1, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir, ingrese la cantidad de capacitores que están en el circuito. Voy a poner un acumulador que va a arrancar en 0. Y aquí en este ciclo for vamos a iniciar en 1 hasta el valor que le hayamos dado. Valor que le hayamos dado en la cantidad de capacitores. Generamos aquí una primera fórmula. Decimos que él nos va a ingresar el valor del primer capacitor y nos va a hacer la fórmula del inverso del capacitor. Aquí va a aumentar en el acumulador, ¿sí? Nos va a decir que va a ser igual al acumulador, que arrancó acá en 0, más circuito 2. Entonces nos va a aumentar y así hasta la cantidad que le hayamos dado, la cantidad de capacitores. Y después de eso va a salir del bucle y nos va a decir que nos haga esta fórmula. El capacitor total o el equivalente es igual a 1 sobre el acumulador. Pues ahora nos imprime, nos va a decir que el equivalente de un circuito en serie es el valor que le hallamos acá en esta fórmula.
Para el caso 2, les decimos que ingrese la cantidad de capacitores igual que el acumulador es igual a 0 y vamos a generar otro bucle for que va a ser igual. En esta lo que vamos a tener es que la fórmula general va a ser la sumatoria de todos los capacitores. Entonces ahí cada vez que llegue acá va a sumar y se va a comportar igual en todo el ciclo. Después le decimos que nos imprima esta variable y que nos diga que el circuito equivalente en paralelo es tanto. Ahora lo vamos a ejecutar. Y nos dice, selecciona el tipo de circuito. Entonces, tenemos 1 y 2. 1 para serie, vamos a digitar 1, le damos enter. Ingrese la cantidad de capacitores. Vamos a decirle que nos genere 3 capacitores. E ingrese el valor en faradios de cada uno de ellos. Entonces, vamos a decir que es 100 faradios, de 30 faradios y de 500 faradios. Entonces el programa nos dice que el capacitor equivalente del circuito serie es 22.06 faradios. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero en esta ocasión con el circuito en paralelo. Le damos la opción 2, ingrese la cantidad de capacitores, le vamos a decir que es 5. Entonces le vamos a dar el valor del primero, vamos a decir que es 200. El otro va a ser de 20, el otro de 15, de 3 y por último uno de 30. Entonces él nos calcula y nos dice que el capacitor equivalente del circuito en paralelo es 268 faradios, que vendría siendo la suma de cada uno. Muchas gracias por todo. Espero que les sirva a los compañeros el trabajo. Espero que cumpla con todas las expectativas del tutor respecto a la guía. Y en una próxima oportunidad nos veremos. Muchísimas gracias.